Hola, ¿qué tal, curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual? Hoy os quiero explicar cómo funciona y qué es el fair use o el uso legítimo en YouTube y en cualquier otra plataforma, sobre todo a nivel conocimiento de propiedad intelectual y cómo se utiliza o cómo se valora en los juzgados por los jueces. Así que nada, quédate, lo primero de todo, suscríbete al canal si no estás suscrito para que te avise de nuevos contenidos, dale like al vídeo y arrancamos. Bueno, pues como te he comentado en otros momentos, lo importante para que entendamos que existe un fair use o un uso legítimo, es decir, un uso que aunque no tengamos el permiso, porque hay que entender que vamos a valorar que existe este uso cuando no tenemos el consentimiento, no hemos tenido que pedir el permiso al autor o al titular de los derechos, porque es que si no, no avanzaría el mundo de la creación. Me explico, o sea, si tuviéramos que estar pidiendo permiso constantemente, sobre todo cuando es a nivel educacional o investigación, sería un caos. Pues lo que tenemos que entender es que los usos que se permiten son cuando es para educación, es decir, un profesor en la universidad no necesita pedir permiso pues para proyectar una película si tiene ese fin educativo, si lo que quiere pues es transmitir unos valores o quiere luego comentar, hacer una reseña, criticar, etc. Luego a nivel de investigación, lógicamente, cuando tenemos que investigar, es decir, el mundo, la sociedad tiene que seguir avanzando, por lo tanto no se puede pedir permiso constantemente para poder investigar mejoras o poder crear nuevos contenidos, me explico, que luego ya más adelante si el contenido se creara derivando de una obra o de algo protegido, ya sí que habría que pedir permiso, pero al momento de investigar no sería necesario, ¿vale? Por otro lado, la crítica y la parodia o la reseña. Como te he dicho, y en otro momento tienes otros vídeos del canal donde entro con más detalle en el mundo de la caricatura, ¿vale? Y de la parodia, porque considero que es uno de los usos más extendidos en el fair use y que es muy necesario conocer, sobre todo si estás creando contenidos en internet o si eres un creador o vas a utilizar contenidos de otros para generar algún tipo de contenido nuevo, ya sea humorístico, no lo sea, o quieres que se reinterprete por ahí, ¿vale? Es importante que entiendas lo que es la caricatura, lo que es la parodia y cuándo se considera que hay humor, ¿vale? Para poder utilizar contenidos de otros. Por otro lado, la crítica. Algo que ha tenido muchos problemas en los últimos años en YouTube porque muchos creadores de contenido, es decir, youtubers, se dedicaban pues a compartir contenido que habían encontrado en internet y a criticarlo, a generar pues algún revuelo social o simplemente a dar su opinión. Esto, lógicamente, es lo que se está llamando, lo que mucha gente pues considera que hay una discusión entre lo que es la libertad de expresión y lo que es los límites, lo que son los límites de la propiedad intelectual. Aquí hay que entenderlo y es que lógicamente dentro de este fair use hay que tener en cuenta cuál es la finalidad del autor que crea un contenido. Es decir, cuando utilizamos un contenido de otro, primero hay que entender cuál es la finalidad de ese contenido, de esa obra. Es decir, según qué críticas o según qué parodias o según qué usos, aunque puedan parecer de primeras legítimos o de fair use, pueden estar en conflicto, pueden dañar la obra. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cuál es la finalidad del autor o del titular de la obra y la obra en sí, es decir, no podemos dañar. Es decir, yo entiendo que muchas veces una crítica de ciertas obras, dependiendo del nivel de crítica que sea, pueden llegar a dañar los intereses de la obra y del autor. Por lo tanto, aquí estaríamos excediéndonos en el uso, ¿vale?, legítimo del copyright. Entonces, es importante que sepas hasta dónde llegan los límites, ¿vale? El fair use te permitirá una crítica, una pequeña reseña. En España es lo que toda la vida ha sido la cita, ¿vale? La cita literal, por ejemplo, cuando tú escribes en un trabajo o en un libro, dices, cito literalmente a este autor y copias el fragmento, pero fíjate, el fragmento, no la obra completa. Es decir, es muy importante que entendamos que para que haya un fair use o un uso legítimo, siempre, ya sean cualquier tipo de obra, ya sean literarias, musicales, incluso pues audiovisuales, tenemos que entender de que lo que realmente se va a entender que es legítimo es si has utilizado un fragmento. Es decir, no puedes decir, para criticar yo esta película, voy a meter en un vídeo de YouTube la hora entera que dura la película y luego ya la comentaremos. No, porque entonces ya no estás haciendo un uso legítimo, es decir, te estás excediendo en el uso que necesitas realmente para tú generar tu contenido. Entonces, esto es importante. ¿Por qué muchas veces los algoritmos, YouTube en sí, bloquean contenidos? Pues porque a lo mejor se han utilizado fragmentos demasiado extensos, casi innecesarios, o que directamente el software lo ha detectado y por eso te dice que estás vulnerando derechos de propiedad intelectual. Lo mismo con las canciones. Si tienes que meter, en otro vídeo te comentaba cuáles son los límites o cómo deberías hacerlo. Pero debes entender que todo lo que se exceda de un uso razonable, ¿vale? Un uso legítimo al final lo vamos a entender como un uso razonable,
va a generar conflictos tanto con los algoritmos de las plataformas que te van a bloquear el contenido o te van a pedir que lo modifiques o te lo van a silenciar o te lo van a eliminar directamente, ¿vale? No solamente bloquear y dejarlo en oculto o privado hasta que se resuelva la reclamación, sino que te lo van a eliminar y hasta te puede afectar a tu cuenta de usuario, lo cual estoy seguro que no te va a interesar. Y también tienes que tener en cuenta que luego a nivel judicial, es decir, a nivel legal, puede tener otras consecuencias, represalias o incluso que inicien acciones legales contra ti. Esto lo he comentado en otros momentos, en otros vídeos, así que si quieres saber más, te invito a que busques esos vídeos en el canal y sobre todo que siempre que mires otros vídeos, porque te recomiendo, si te quedan dudas, me dejes un comentario para que podamos resolverlas. Por otro lado, otra consideración importante, un parámetro importante a la hora de saber si hay un uso legítimo, un fair use, ¿vale? Y es el impacto económico que esto puede tener tanto en la obra como en la trayectoria en el autor. Es decir, si cogemos una obra para hacer una parodia, para hacer cierta acto de investigación, que realmente dices, oye, es que está entrando dentro de los parámetros o de los usos que sí que se habían permitido, pero el impacto económico puede llegar a ser tal que dañe al autor o a la obra, entonces, lógicamente, siempre se va a proteger antes el autor y la obra. Entonces, tienes que tener en cuenta de que ciertos usos pueden ser perjudiciales y pueden ser no legítimos, ¿vale? Entonces, no te puedo poner muchos ejemplos porque realmente cada obra va a tener ciertos usos legítimos y puede ser dañada o perjudicada de una manera u otra, ¿vale? Si no, estaríamos aquí horas y horas y horas y al final seguramente nunca repasaría un caso exacto al cual a lo mejor te ha traído a ver este vídeo. Por otro lado, si el uso que hacemos directamente ya no es ni investigación, ni de educación, ni de crítica tal, sino que lo que queremos es generar ingresos, es decir, hay un fin económico o un ánimo de lucro, imagínate, pues un autor o un músico que se dedica a coger fragmentos de canciones para generar sus canciones y además las monetiza o genera, pues eso, sus ingresos en Spotify o directamente hace conciertos y demás. Siempre cuando tenemos una finalidad más económica, es decir, somos profesionales, lo que estamos haciendo lo hacemos con conciencia, me explico, meditadamente, hemos trabajado en ello y tal, se puede considerar que los límites del fair use tienen que ser todavía más restringidos. Y es que, claro, tú estás utilizando el trabajo de otros para, de cierta manera, alterarlo o estás utilizando esa buena fe que deberías tener para generar ingresos económicos. Entonces, puede ser que las plataformas, y fíjate, aquí ya lo que necesitamos es una aplicación, es decir, necesitamos una valoración, reflexionar sobre cómo se aplicaría la ley a la supuesta infracción o a esto que está sucediendo. Por eso, aquí, si eres un profesional y te dedicas a esto, y sobre todo a nivel audiovisual o musical, estás generando contenidos que dices, oye, no sé si están dentro del fair use o del uso legítimo. Te puede suceder que el algoritmo inicialmente no te lo detecte, no te dé problema, pero que luego, posteriormente, el titular o el autor inicien acciones legales o te requieran, me explico, ya sea, como he dicho en otros momentos, a través de un mensaje en una red social o de un correo electrónico, o que te requieran directamente por carta o ya a través de servicios legales o abogados, ¿vale? Ten en cuenta que el fair use, si se utiliza para generar ingresos y un ánimo de lucro, puede llegar a darnos problemas, ¿vale? Por otro lado, y ya acercándome a las conclusiones, tienes que tener en cuenta de que el funcionamiento de los strikes, de los claims, es decir, las reclamaciones que tenemos en YouTube y del Content ID, si no lo conoces, en otro momento he hablado o hablaré todavía más del funcionamiento, tienes que saber rápidamente que el Content ID es un algoritmo, ¿vale? Que te permite subir contenidos a los titulares para que luego el propio algoritmo detecte en los vídeos que se van subiendo si aparece el contenido o fragmentos de esta obra, ¿vale? Lógicamente, yo no estoy muy a favor de que se utilicen algoritmos o sistemas, me explico, si no están bien controlados. ¿Por qué? Porque realmente la propiedad intelectual es algo tan ambiguo que muchas veces, y la mayoría de veces, necesita todavía de un trabajo intelectual por parte de los jueces, de los abogados y las personas que tenemos que valorar si hay autoría, si hay originalidad y luego si hay infracción. Por lo tanto, dejarlo en manos de algoritmos cuando todavía la tecnología no nos está demostrando que esté siendo lo precisa y lo sensata, por llamarlo de alguna manera, que tocaría, entonces para mí genera conflictos, porque como ya sabemos, muchas veces hay creadores de contenido y otros que me contactan, me dicen, oye Pablo, es que he subido este vídeo a YouTube, es que YouTube me ha bloqueado este contenido, tengo reclamaciones y realmente esto no infringe las políticas ni infringe los derechos de propiedad intelectual. Puede pasar, los algoritmos se equivocan y por eso en caso de strikes no permitas
que la plataforma automáticamente te esté bloqueando contenido, sino que tienes que reclamar y tienes que hacer la contranotificación, que esto lo verás en las políticas de YouTube, y tienes que ser muy contundente en tus argumentos y alegaciones. Es decir, no permitas que el algoritmo vaya clasificando tu canal o tu usuario como potencial infractor, ¿vale? Porque al final te va a generar conflictos a la hora de monetizar, es decir, de generar ingresos con tu canal y, por supuesto, estás permitiendo, es decir, por la pasividad que estás mostrando, también le estás diciendo a la plataforma de, oye, puede ser que sí que esté infringiendo derechos. Así que es importante que defiendas aquí tus derechos y, sobre todo, que no permitas que los algoritmos funcionen de forma aleatoria, porque no debería ser así. Si te sucede, tienes que entender de que ahora mismo el funcionamiento de los algoritmos es que, como están tan presionados por las normativas estatales, comunitarias y demás, siempre te van a considerar culpable hasta que tú demuestres lo contrario. Es una pena porque a nivel judicial es al revés, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el mundo de Internet, siempre que alguien reclama contra ti, incluso si alguien reclamara y dijera que aquí está apareciendo algo infractor, lo primero que haría la plataforma es poner en vigilancia el contenido y luego ya será el titular del contenido, es decir, al que le han bloqueado, quien tiene que alegar y demostrar que no ha sido una infracción o que tiene todos los derechos reservados, etcétera, etcétera. Por eso, tienes que entender que si la plataforma va a funcionar así, tú tienes que ir un paso más allá, tienes que adelantarte y no provocar esos errores, porque si estás monetizando y sobre todo canales ya de cierto tamaño, a partir de 100.000, que ya tienen 1 millón de suscriptores, podéis tener problemas, ¿vale? Y esto sobre todo lo he percibido y lo he visto con clientes en los cuales, aunque hemos estado trabajando a nivel judicial para reclamar que las plataformas nos devuelvan el canal, cierto es que la justicia toma su tiempo y podíamos haber evitado muchas veces, en base a ciertas reclamaciones anteriores, que el algoritmo pudiera darnos problemas. Y sobre todo, hay que actuar rápido. Nunca, 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 ante un strike o una reclamación, pasemos o hagamos un simple mensaje. Piensa que es esa bala que tienes que disparar para demostrar que te estás tomando en serio esta reclamación y, por supuesto, alegar, argumentar y documentar si tienes siempre certificados o has registrado en un registro de propiedad intelectual tu contenido o tienes pruebas, bocetos, me explico, o fragmentos de la producción, me explico. Es importante que acredites tu autoría, ¿vale? Porque tarde o temprano será necesario. Entonces, lo antes que empieces a trabajar y organizarte tu trabajo, tu contenido cuando lo creas, mejor a la hora de, si tienes un problema, poder defenderte. Por último, a nivel de conclusión, tienes que entender de que el Fair Use está más enfocado a todos los usos que no son comerciales, es decir, que no tienen una finalidad económica detrás y que, por supuesto, están dentro de lo que te había comentado de educación, investigación, crítica, humor o reseñas, ¿vale? Todo lo que se salga de ahí seguramente va a ser detectado y va a generar conflictos. Y todo lo que se mantenga dentro de esos límites y además lo haga con un uso muy razonable y muy medido, es decir, que se note que utilizamos los fragmentos justos y necesarios, que cuando podemos evitar meter contenidos de terceros lo evitamos, ¿me explico? En este caso yo, por ejemplo, el vídeo lo podría haber hecho metiéndote 1000 ejemplos y 1000 imágenes, pues no ha sido necesario, porque lo importante es un poco la reflexión que hacemos. Que sepas que eso te va a ayudar muchísimo, que vas a saber enfocarlo, si buscas siempre léete las políticas y bueno, lo importante es que hayas aprendido un poco más y que me des tu opinión. Quiero saber exactamente, después de haber visto este vídeo y ya has visto otros del canal, ¿qué prevalece para ti? La libertad de expresión del creador de contenido, es decir, de todos los creadores que están aquí, que ayudan a comunicar, a interpretar muchas veces otros contenidos, es decir, imagínate, estamos reproduciendo pues un fragmento de un vídeo o de una canción y lo estamos explicando, lo estamos reinterpretando, por ejemplo, pues porque hay alguien que a lo mejor no tiene el conocimiento del idioma suficiente como para interpretar los versos de una canción. ¿Podría ser? Efectivamente. Entonces, quiero que te mojes y que me des tu opinión en los comentarios sobre qué prevalece para ti, la libertad de expresión de los creadores de contenido o la protección, ¿vale? La protección y defensa de los autores y sus obras que lógicamente tienen derechos de propiedad intelectual. Aquí te dejo la pregunta, para mí será un placer verte participar y lo dicho, que todos como comunidad estamos ayudando a mucha gente, estoy muy contento y por eso si te ha gustado el contenido, si te ha resultado útil, dale a like, dale ese me gusta para que la plataforma entienda que ha sido útil y lo comparta con más gente. Nos vemos, suscríbete y hasta la próxima. Chao.